¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Afimat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo andamos? Lo mismo digo, Mauro del Mazo, un gusto compartir una semana más este programa que busca poner la lupa en la región, que busca hablar de aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que les pasa, con lo que acontece en esta parte de la provincia y siempre con protagonistas, siempre con aquellos que nos ayudan a poder pensar y a tener información de primera mano. Exactamente, y con temas que forman parte de la agenda a nivel nacional, provincial y local. En lo que tiene que ver con el acuerdo que llevó el gobierno nacional con los acreedores por la deuda, es uno de los temas que nos convoca también en la jornada de hoy. A nivel provincial sigue siendo los incendios en el delta del Paraná, entre la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, y también lo que ocurre con el COVID-19, ¿no? Con la pandemia que rompió la barrera de los 100 casos diarios en la provincia de Santa Fe en los últimos 2 días, con el epicentro en la ciudad de Casilda, donde se definió por parte de las autoridades del gobierno de la provincia la cuarentena sanitaria, con las complicaciones, con 160 casos a la jornada de hoy jueves y con toda la complicación que eso implica, así que son uno de los temas que nos ocupa en esta jornada, en esta edición de Mesa Redonda Debate. Sin duda, y un tema que veníamos venir, pero hay otro tema que quizás no se veía venir o quizás se olvida rápido, que tiene que ver con el tema de los incendios en las islas y cómo esto afecta no solo a la ciudad de Rosario, sino a toda una región y con todas las preguntas que surgen en el medio. Para hablar de esto y de otras cuestiones es que nos visita el jefe del cuartel de bomberos de la ciudad de Firmat, también parte de Protección Civil de nuestra ciudad, Fabián Ferrer, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá en este programa. Bueno, Fabián, antes de iniciar con este tema, estamos en una fecha muy especial porque en el momento que estamos haciendo en vivo este programa se cumplen 7 años de la tragedia de Calle Salta y ustedes estuvieron participando de ese momento, fueron parte del equipo de rescate. Bueno, ¿qué sensaciones te vienen hoy después de este tiempo transcurrido? Bueno, sí, en un aniversario más de esta tragedia en la ciudad de Rosario, como todos los aniversarios y como siempre, ¿no? Nos viene a la memoria, bueno, esa mañana fatídica para la ciudad, porque nosotros y la gente de Rosario que hemos estado siempre hablando no recuerdan de una catástrofe similar para Rosario. Pero bueno, esas 22 familias que perdieron a sus seres queridos, y nosotros el recuerdo de tratar de hacerlo mejor, y bueno, ha cambiado mucho desde ese momento a hoy, y hoy tenemos una brigada diferente, ¿no? Una brigada homogénea y ya bien plantada. Pero ¿Qué bueno, cambió puntualmente o lo más importante que haya cambiado? Y nosotros en ese momento estábamos arrancando, era algo no nuevo a nivel mundial, pero sí para nuestra zona, y veníamos con estas cuestiones del rescate urbano y queríamos implantar esa modalidad de trabajo estructurado que venía de nivel internacional, y bueno, no nos alcanzamos a armar que sucedió esto, ¿no? Así que bueno, hoy es otra cuestión totalmente diferente. Ojo, no es que uno desea que pase una cuestión de esa, es que si sucede algo de eso estaríamos mejor armados, como por ejemplo en los incendios, ¿no? Claro, en los últimos 20 años la nación que hubo 2 grandes catástrofes, ¿no? que cambiaron el modo de accionar y también las exigencias por parte de los estados para con los privados. Por un lado Cromañón y por otro lado lo que fue el edificio de calle Salta 2141 en todo lo relacionado con el gas, ¿no? Sí, y también no hay que olvidarse de los atentados que tuvimos en Argentina, tanto la Embajada de Israel como la AMIA. Y eso marcó todo, también una forma de trabajo diferente, marcó lo que es trabajar organizado y coordinar las operaciones y las acciones. Entonces, en la mezcla de todas esas cuestiones, bueno, los frutos son hoy que tenemos personal calificado, brigadas altamente entrenadas, a nivel nación estoy hablando, ¿no? Y a su vez
personal ya más allá de altamente entrenado, las brigadas clasificadas y acreditadas a nivel nacional, reconocida por el Ministerio, o sea que es un gran paso del profesionalismo dentro del voluntariado, ¿no? Que eso es importantísimo para por esta Argentina. Claro. Si tenés que mencionar un momento que te haya quedado guardado en la retina de esa vivencia, que imagino debe ser también un antes y un después, más allá de que ustedes conviven con situaciones traumáticas, pero esa experiencia tiene una carga especial. Y sí, porque una cosa es manejar las operaciones básicas de todos los días o algo pequeño, pero bueno, si bien habíamos manejado operaciones no catastróficas, sí, de mucha cantidad de tiempo y de gente en las inundaciones, esto era algo muy dinámico, algo que teníamos que realizar rápidamente para ver si podíamos encontrar gente con vida. Y los momentos fueron muchos, ¿no? Los momentos fueron muchos porque valga la redundancia, desde el momento que es Rosario, que es una ciudad importantísima en Argentina, pero es de nuestra provincia, que la tenés tan cerca y tenés gente viviendo ahí, familiares, gente muy conocida, te llega un poco más, ¿no? Está mucho más cerca. Y todo eso, apenas llegamos al lugar, eso es lo que nos quedó en su momento grabado, ¿no? Claro. Después, bueno, vienen todas las otras cosas. Fabián, bueno, en estos días, ya hace varios días, la noticia tiene que ver con el incendio en las islas y este fuego que no cesa. ¿Qué mirada tenés al respecto, más allá del trabajo que venís haciendo y del cual venís participando también? Bueno, nosotros, la mayoría de los jefes y los que hace muchos años que estamos en jefatura de los cuerpos de bomberos, estamos coincidiendo de que en un gran porcentaje los incendios son intencionales. Es más, se ha encontrado personas que con material incendiario rondando cerca de las islas, donde fue detenida en un par de oportunidades. Nosotros estamos notificados por Protección Civil de la provincia que es así, que Prefectura ha encontrado gente que bueno, ha tenido ese material encima y bueno, no la han encontrado en el momento del hecho, pero sí dan todas las circunstancias. Y después, bueno, ahí es lo que divide la intencionalidad con la negligencia. En otros lugares por ahí se dieron casos en el centro de la provincia donde productores agropecuarios prendieron fuego para hacer una limpieza X del terreno en su campo y como están las condiciones, la verdad que se les fue de las manos. Claro. Y hay algo que quiero destacar que lo nombra mucho el secretario de Protección Civil de la provincia, es que en la ley provincial, hay provincias que, por ejemplo, en todos lados está prohibido la quema, está prohibido prender fuego, para ser más justo decir, en ningún lado se puede prender fuego, pero en algunas provincias está la llamada quema controlada. En la provincia de Santa Fe no, está totalmente prohibido prender fuego sin tener el tema de ser personal idóneo, o a lo mejor nosotros por ahí en ciertos incendios prendemos fuego por una técnica que es contrarrestar fuego contra fuego, ¿no? Para explicarlo a la sociedad así sencillamente, pero está prohibido prender fuego. Entonces, bueno, cuando tomamos esta cuestión, ahí ya entra la parte judicial y bueno, ahí ya tendrán que determinar si es intencionalidad y que le quepa la pena que corresponde. Y en el medio apareció un inversor interesado en hacer loteos, ¿no? Y pide la autorización de Rosario para poder llevarlos adelante. Claro, a veces es como que por ahí hay cuestiones políticas, no sé, hay una mezcla, pero no lo sabemos bien. No podemos decir sí, fue esto, y hay una mezcla de cosas. Lo que vos nombrás es también una realidad, y bueno, se mezcla la negligencia, otros factores, es un combo perfecto para que tengamos grandes problemas. Yo ayer lo comentaba cómo estaban las condiciones, que podíamos tener daños catastróficos, porque es la realidad, un incendio de eso, más allá de los daños que puede hacer en la zona rural, quemando casas, quemando implementos agrícolas, quemando animales, ¿no es cierto?, el ganado, esos incendios, si no los
podemos parar nosotros, porque por ahí no somos dioses, tenemos recursos y tenemos capacitación, pero a veces no los podemos parar. Eso se transforma en grandes riesgos para las comunidades, porque eso después ingresa dentro de la ciudad y se puede transformar nosotros le llamamos, en realidad se le llama incendio de interfase. Vienen de las zonas rurales, se ingresan a las localidades y ese es el miedo que tenemos nosotros, ¿no? Porque podemos causar graves daños en las localidades. Y también los graves daños que pueden recibir los servidores públicos, ¿no? Porque ha pasado antes de ayer, en ese incendio que yo te estaba nombrando, un cuartel de bomberos que acudió, perdió la unidad y esta mañana nos enteramos que gracias a Dios el bombero que había recibido algunas quemaduras está fuera de peligro, lo sacaron de terapia. Pero fíjense hasta qué punto tenemos que pasar estas cuestiones, ¿no? Porque me parece que una cuestión es lo que estamos viviendo, el factor climático, sequía, poca humedad y todo lo que más o menos explicamos, que lo saben todos, porque la verdad lo sabe toda la sociedad. Y otra cuestión es que a eso le agreguemos también el encender la mecha. ¿Cuenta con los elementos necesarios para hacer frente a los incendios que están dando en el delta del Paraná? Y ahora estamos trabajando con Nación, está trabajando provincia, está trabajando prefectura, está trabajando voluntarios, están trabajando todas las fuerzas de seguridad bajo un comando de incidente, o sea, avanzado, un comando unificado. Y se están utilizando todos los recursos que se tiene, porque también no es Santa Fe nada más, también está Córdoba, también hay varias, Chaco, hay varias provincias complicadas, pero a lo que tuvimos nosotros en el 2008, las complicaciones de la sequía y con los incendios que teníamos, hoy estamos mejor, estamos más organizados y con más recursos. Pero tal vez esto es tan dinámico y van cambiando las cuestiones que los recursos hasta a veces parecen pocos, ¿no? Y se está poniendo toda la carne en el asador, como diríamos, ¿no? ¿Hay controles permanentes para evitar que se sigan dando más incendios o es muy grande la zona para poder controlar que esto siga ocurriendo? No, los controles están, sí, por eso se detectan estos casos de personas que llevan material incendiario encima y se las detiene, ¿no? Los controles existen y bueno, hay veces que no los podemos ver, por eso nosotros también desde el sistema provincial de bomberos voluntarios pedimos a la sociedad que aquella persona que vea algo raro, una persona que está iniciando un fuego, que denuncie, aunque sea anónimo, ¿no? Que sea anónima la denuncia, pero que denuncie porque puede pasar algo grave y de eso puede llevar a que también haya gente que pierda la vida, ¿no? Es la realidad. Y después también se hacen controles, se trabaja con un satélite para ver cuáles son los puntos críticos, se trabaja con georreferenciamiento, telemetría, aviones, helicópteros, van haciendo exámenes en toda la Argentina, no es solamente la provincia de Santa Fe. En Córdoba se trabaja mucho con miradores, donde bueno, ellos están examinando, bueno, ellos tienen grandes problemas, severos problemas con los incendios forestales. Controles hay y verificación de situaciones también, pero a veces no alcanzan. Es como querer decir el tema de la seguridad, tenemos que tener un policía por cada cuadra, y es más o menos lo mismo, a veces no alcanzan. ¿Y la cuestión climática está incidiendo, digamos, en este fenómeno, digo, más allá de la intencionalidad y de algunas cosas que puedan darse? Digo, porque estamos en un periodo de sequía importante. Claro, como yo explicaba, Mariano, que el tema es el combo perfecto por eso, claro. Porque tenemos grandes posibilidades de incendios por eso, porque tenemos una grave sequía, la falta de humedad, los recursos están, pero por ahí se pueden terminar, la gente, el personal, el recurso humano sobre todo está cansado. Y el recurso técnico y material está, pero bueno, es lo que hay y también lo que se llega a todo esto es que bueno, tratamos de lo antes posible solucionar los eventos, pero el tema climático hoy largó un chaparroncito, pero no hace nada esto. Claro. Es un problema que vamos a tener hasta... Calculábamos, hablando con los meteorólogos, octubre, noviembre, y el pronóstico hacia adelante tampoco es muy alentador.
Entonces, ¿Cuántos cuarteles están colaborando del sur de la provincia y en la ciudad de Rosario en este momento, en lo que son los incendios del Delta? y tenemos dividido por partes. Yo, por ejemplo, soy jefe de operaciones de la zona sur y no he ido a ese lugar porque no podemos descubrir un sector. Está el jefe provincial de operaciones con el jefe de la zona centro y el jefe de la brigada provincial. Hay una brigada provincial forestal que está trabajando por turnos, como lo hacen los bomberos voluntarios de Entre Ríos, como lo hace la gente de prefectura, como lo hace el ejército. Y Policía Federal. Son por turnos, cada 3 días van cambiando, van renovando a la gente, pero tampoco podemos sacar toda la gente de toda la provincia para focalizarla en ese trabajo porque tenemos toda la provincia afectada. Hoy el norte de la provincia de Santa Fe, por decir algunas localidades que recuerdo, Villa Minetti, Tostado, para el oeste, para el este está Las Toscas, Villa Ocampo, Reconquista, Malabrigo, están terribles, no dan malos recursos. También hay inconvenientes, digamos, que no tienen tanta prensa como el de las islas, pero también hay mucho fuego. Los incendios de las islas, para que ustedes se den la magnitud de lo que es, comienzan a la altura de la ciudad de Santa Fe. Lo que pasa es que las islas, en la parte a la altura del Paraná, en Santa Fe, y los bañados, porque también tenemos ese otro problema, el río bajó un montón, todos los ríos bajaron, hay lechos de río que casi han desaparecido. Entonces, las islas están del lado de Santa Fe. De determinado punto llega Barranca, Coronda, como para que la gente se ubique cómo va bajando el río, y en Rosario están del lado de Entre Ríos. Es un problema biprovincial. Y sí, se suman algunas cuestiones, como decís vos, que por ahí a lo mejor son por parcelas de tierras dentro de la isla y en otros sectores por otra causa. Claro. No nos explicamos, por ejemplo, cómo puede haber incendios a la salida del túnel subfluvial. Son cosas que... Y rodeando la ciudad de Santa Fe, que está muy complicada también la ciudad de Santa Fe. Y para el oeste también, todo lo que es la parte de Rafaela, Sunchales, San Jorge, todo el centro oeste de la provincia y el norte está muy complicado. Y la zona sur nuestra también, grandes extensiones de campo quemándose, rastrojos, con la gran desgracia de por ahí tener pérdida de ganado. Bueno, un montón de cuestiones que se dan y que bueno, los recursos son estos y es lo que estamos brindándole los mayores esfuerzos. Fabián, ¿qué recomendación le darías, digamos, a la gente de nuestra región? Hace unos días veíamos, bueno, un hecho que sucedió en Melincué, también importante, donde estuvo trabajando personal de esa localidad y del Hortondo. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta en la medida de lo que se puede quienes habitamos esta parte del territorio? Bueno, las condiciones ayer estaban gravísimas. Ayer era de tirar una colilla, un cigarrillo, y sumado hasta, no sé, la estática que teníamos en el ambiente era terrible. Eso podría haberse dado de cualquier forma ayer. Pero de ahora en más, por más que por ahí a lo mejor caiga una lluvia, una lloviznita, no es lo que necesita mucha agua la tierra y todo lo demás, y para las pasturas ahora cuando empiecen la primavera el verdeo, ¿no? La recomendación es de que no prendan fuego, que traten de extremar todas las medidas de seguridad, sobre todo en las zonas rurales, que bueno, por ahí pueden darse esas cuestiones puntuales que yo les decía. Se inicia el incendio en la zona rural y se traslada hacia las localidades. Y después, bueno, todo lo que nosotros sabemos, la comunidad sabe que no debe hacer, ¿no? Que eso se ha dicho durante toda la vida, ¿no? Porque lo hemos recomendado siempre, tengan cuidado con esto. Por ahí se puede dar algún incendio, me preguntaban, efecto lupa. Y sí, puede ser, alta temperatura, poca humedad, velocidad del viento, el sol muy fuerte, eso más en verano por ahí se puede. Hubo un par de días con temperatura elevada nada más, ¿no es que? Claro, pero tampoco tenemos el sol tan fuerte como en verano, ¿no? Y extremar esas medidas de seguridad, pero sí tener en cuenta esas cuestiones de que si ven una columna de humo, si ven a alguien que quiere encender algún fuego, que lo denuncie. Si a lo mejor no se animan a denunciarlo ante la justicia, o sea, ante la ley, o sea, la policía, hacer las denuncias,
que nos llamen al cuartel de bomberos más cercano, que marque el 100, el número de teléfono por celda le va a dar el cuartel de bomberos más cercano, lo va a orientar, primero es ir a extinguir el incendio, sí. Y después, bueno, veremos si esa denuncia cabe o no, pero primero solucionar lo que puede llegar a ser un gran problema. Fabián, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, esperemos que esto sea un mal trago, nada más. Que así sea. Pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.6000.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. Migliasa Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422 599 421 511. www.migliasamaquinarias.com. Migliasa Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422 599 421 511. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0190. El Plan Detectar está en nuestra provincia. Consiste en controles estratégicos para localizar tempranamente a personas con síntomas compatibles al COVID-19. Si tenés síntomas, llama al 0800-555-6549, provincia de Santa Fe. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate y seguimos, Mariano, con una invitada. Exactamente. Hace algunos días dialogábamos con el presidente comunal de Verabebú y en ese momento tomábamos un testimonio que lo mencionabas vos, Mauro, de la madre de Julieta del Pino después de esa situación, de ese femicidio que realmente todavía nos tiene a todos muy movilizados. Y ella dijo algo que muchos tomaron, que es: eduquen a sus hijos. Y tomando como disparador esa frase tan contundente y tan profunda, es que, bueno, se nos ocurrió poder plantear el tema
de la ESI, que es educación sexual integral, que es algo que se ha hablado mucho y también ha generado muchas controversias, con muchas confusiones en la Argentina. Entonces invitamos a la doctora en Ciencias de la Educación, Micaela Pellegrini, para poder profundizar un poco la mirada sobre este tema. Micaela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, para empezar, digamos, por el principio de la cosa, ¿qué es la ESI? Bien, sí, me parece bien empezar por el principio, porque la ESI, digamos, a mí me gusta llamarla como una ley que está entre la resistencia y la militancia, ¿no? Como determinados sectores sociales. Y eso termina como ubicándola en una zona de grises que en realidad no se sabe bien qué es ni de qué se trata. La ESI es una ley de educación sexual integral, número 26.150, que surge en el 2006, o sea, ya hace muchos años que esta normativa está vigente en nuestro país y que viene a implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles educativos de todas las escuelas, y lo que tiene de particular es que se enmarca dentro de los derechos humanos y desde la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que por un lado, además de ser obligatoria, es un derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y también, digamos, tiene presente la diversidad dentro de las identidades de género, es decir, poder pensar cómo en la sociedad se desarrollan determinadas relaciones de poder que generalmente podemos decir los oprimidos y oprimidas son o las mujeres o los integrantes de las comunidades LGTB. En la provincia de Santa Fe, en muchas escuelas hace años que se viene trabajando el tema de la educación sexual integral, pero una vez que se instaló en la agenda nacional, ahí estalló la polémica, ¿no? Es como frases repetidas, como mitos, tabúes o falta de información, digamos, que desembocan en temores o en equivocaciones también. ¿Cuáles consideras que son los grandes errores de los que se oponen de alguna manera a que se aplique esta ley en los establecimientos educativos? Bueno, hay una de las frases así emblemáticas que generalmente yo la escuché más que nada el año pasado o hace un par de años, que tiene que ver con esto de con mis hijos no te metas, ¿no? Con esto de pensar, bueno, la sexualidad es una cuestión doméstica, de la casa, de la familia, y al respecto se pueden decir dos cosas. En primer lugar, que la escuela siempre se metió con los hijos y las hijas de todos los ciudadanos, digamos, desde la creación de las escuelas de finales del siglo XIX, bueno, digamos, siempre se metió con los hijos y también se metió con la sexualidad, digamos, porque siempre hubo educación sexual en las escuelas, solo que no era integral, solo que no era de una perspectiva de género y solo que no era desde el marco de los derechos humanos. Hubo una educación sexual a partir de tres variables, digamos. Puede ser a partir de la omisión, de los tabúes, del ocultamiento, que creo que es la educación que todos hemos tenido, digamos, y en educación aquello que no se enseña también está enseñando. Cuando uno hace un recorte de la cultura, de lo que la escuela debe transmitir, las cosas que quedan por fuera de ese recorte es porque no tienen que enseñarse y es un acto político, no partidario político. Es decir, bueno, esto tiene que quedar afuera. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa, mala. Y también, digamos, en la escuela se enseña educación sexual a partir de los contenidos, pero no específicamente del aparato reproductor o a partir de los métodos anticonceptivos, a partir de todo el universo de conocimiento que se transmiten, ya sea desde, no sé, la historia, que generalmente tiene una perspectiva heteronormativa. No sé, pensemos en la escuela cuántas mujeres escritoras conocimos, cuántas personajes en el mundo de la historia, cuántas científicas, o de hecho en la propia redacción de los ejercicios siempre hay una mirada binaria y heteronormativa. ¿Pensás que, por un lado, además del conocimiento, puede haber también un temor? Recuerdo las estadísticas que dio la provincia el año pasado, hacían referencia a que producto de las charlas que se dan en las escuelas, los niños y las niñas comenzaron a contar muchas historias y saltaron a la luz muchos casos de abusos sexuales dentro del seno familiar, digamos. Sí, digamos, en enero de este año, en página 12, salió un artículo donde decían que el 80% de los abusos infantiles fueron producto de una clase de la ESI, por lo cual ahí, digamos, cae una responsabilidad de los docentes también de cómo operar ante esa situación, digamos.
hay una sensibilidad a partir de esas clases que hace que los chicos cuenten, porque también la ESI enseña que ellos reconozcan sus propios cuerpos, cuál es el límite. Claro. Que tal vez en el seno de la... Por eso, con mis hijos no te metas. Generalmente donde más ocurren los actos de abuso son en la familia. Entonces es importante que la escuela también pueda educar en este sentido. Y no sabe a lo mejor el niño o la niña cuál es el límite. Claro, tal cual. Ese es el tema. Y sí, hay temor con respecto a cómo proceder, porque te encontrás ahí con una cuestión muy compleja, digamos, pero bueno, hay protocolos, hay un montón de guías, por ejemplo, la guía de UNICEF específica para ver cómo deben proceder las instituciones, digamos. No hay que tener miedo, sino que hay que interiorizarse y no mirar para otro lado, digamos, fundamentalmente. Vos sabés que planteaba con preocupación, inclusive el presidente comunal de Beraú, cuando nos visitaba la semana pasada, después de todo este hecho, la situación de que las escuelas no estén teniendo presencialidades, que los chicos no estén yendo, porque dice... Es un tema y es un momento donde hay que abordarlo y poder charlar con ellos. Entonces, que no se pueda dar ese encuentro, es como que él sentía, viste, como que había un vacío grande ahí. Y ahí muestra también una vez más el rol que cumple la escuela en esto de meterse o no meterse, ¿no? Claro, sí. Bueno, es un problema en general y específicamente con respecto a la ESI, también poder implementar, digamos, la ley desde la virtualidad es muy complejo y además tiene que ver también cuando uno trabaja estas cuestiones, la mirada, digamos, el espacio compartido es fundamental, que a veces la pantalla tampoco te lo permite poder llegar a ese nivel de sensibilidad. Pero bueno, hay que hacerlo, como se puede, hay que tratar de implementarla. ¿Y qué pasa con los docentes, digo, con la formación docente? Vos también trabajás en formación de docentes respecto a estos temas. ¿Están permeables? Digo, porque todos tenemos una historia, un recorrido, vivencias y seguramente eso que se plantea, eso que determina como política educativa no incide o no es aceptado en todos de la misma manera. ¿Cómo se trabaja también esto de educar a los docentes para que después puedan educar a los chicos? Bueno, digamos, la ESI plantea la ley plantea dos formas de transmitir educación sexual integral. La primera es como saber específico. En formación docente, al menos en lo que respecta al profesorado de nivel inicial y primario, tiene un espacio curricular específico que es sexualidad humana, que está en cuarto año, donde se trabaja específicamente la educación sexual integral. Pero también la ESI es transversal e interdisciplinaria, por lo cual todo el tiempo uno tiene que estar ahí tratando de resquebrajar el paradigma, digamos, heteronormativo. Esa es la idea, que los docentes, que enseñamos a docentes, también estemos atentos a la hora de planificar una actividad, de dar alguna lectura, alguna cuestión de audiovisual, que ahí también podamos empezar a romper esas estructuras, digamos, que nos hablan de desigualdad, de violencia, etcétera. ¿Y qué observas en los docentes, en líneas generales, cuando transmitís conocimientos? Bueno, yo siento como una necesidad de saber más, digamos, como que sienten que no tienen las herramientas, pero bueno, es como un síndrome de los docentes, que siempre sentimos que no tenemos las estrategias y después, al momento de operar, es fea la palabra operar, pero al momento de proceder, no, esas estrategias no surgen porque las incorporamos, pero en términos generales están muy interesados en poder, digamos, saber más sobre el tema. No veo resistencias en grandes términos. Recién contaban este ejemplo contundente, digamos, que se viene planteando ya desde hace un tiempo, que es a partir de la implementación de la ESI, cómo muchos chicos empiezan a hablar y a contar aquello que les pasa. ¿Qué, digamos, desde tu experiencia, de tu conocimiento, qué otras cosas ves que van sucediendo a partir de este recorrido que, como sé, tiene varios años, pero se visibilizó fuertemente en estos últimos años? Bueno, tiene que ver me parece, con la visibilización de que hay un otro que escapa de lo femenino y lo masculino, fundamentalmente. Uno va a las escuelas secundarias y es otra escuela secundaria, digamos. Tiene que ver con esta cuestión que tiene que ver más con lo cotidiano, con la práctica, con esos, hay gente que dice esos micros machismos que ocurren en los espacios sociales, que hoy eso ya no se permite. Y me parece que eso es producto también del recorrido de esta ley, de los docentes que se capacitan para eso. Me parece que se visualiza en el contenido que se transmite, pero también en los vínculos y en la afectividad que hay hoy en día, por ejemplo, en los adolescentes.
Claro. ¿Considerás que se va rompiendo con esa resistencia que existía hasta hace, o existe todavía obviamente, pero que es menor hoy en la actualidad? Yo creo que sí, y también creo que no fue fácil, fue un cambio total de paradigma. Yo me acuerdo en el 2010 presenciamos una capacitación que daba la provincia y claro, los docentes estaban como enloquecidos porque no entendían, digamos, porque es hasta otro concepto de sexualidad, es sexualidad integral, digamos, no es solamente lo orgánico, lo genital. Entonces, bueno, hubo ahí que hacer un trabajo que me parece que está dando sus frutos, aunque las estadísticas de los femicidios digan otra cosa, digamos. Fue un año, digo, distinto a todos, ¿no? Lo conocido. En el 2019, ¿considerás que se avanzó bastante en el dictado y en las charlas que se dieron en los establecimientos educativos de la provincia? Sí, yo te puedo hablar por mi experiencia. Yo lo que visualizo es eso, digamos, que hay como un avance y que fundamentalmente viene de la mano de las generaciones más jóvenes, de poder empezar incluso de demandar tener ESI. Hoy los jóvenes piden tener ESI en las escuelas. Sí, evidentemente hay una carga que tiene muchísimos años, ¿no? Respecto a todas estas cuestiones. Yo hace unos días veía un documental, un informe que hacen por Canal Encuentro del boom latinoamericano y hablaban justamente de los escritores que fueron en su momento noticia en el mundo, como Vargas Llosa, como Cortázar, como García Márquez y bueno, alguno más que me estoy olvidando, y planteaban eso, fueron ellos 4 y en simultáneo había otros escritores, pero también porque no solo por su talento literario, sino porque daban con un prototipo. Dice, en simultáneo había escritoras mujeres que también estaban a la altura de las circunstancias o algunos otros escritores que por ejemplo tenían la condición de que eran gay y eso en algún modo también opacó que ellos no ocuparan esa primera plana. Digo, entonces, cómo todas estas cuestiones están permanentemente atravesándonos y nos cuesta mucho verlo y poder pensarlo. Digo, ahora recién empezamos a hacernos algunos, ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos. Bueno, está muy adentro de nosotros. Sí, está ahí como se nos hizo cuerpo, digamos. La cuestión es poder empezar a romper eso. Sí, por ejemplo, el mundo del arte, ¿no? Existe un canon que es totalmente masculino. ¿Qué conocemos? Frida Kahlo. O sea, no hubo otra mujer en la historia del arte, digamos, que podamos conocer, igual que la literatura, ni hablar la historia. Siempre hablamos de próceres, de varones, no hubo ninguna mujer que participó. Bueno, sí hubo. Y la escuela tiene que empezar a visibilizar todo eso. No sé, me imagino en las ciencias, en matemáticas, físicas. No sé, me parece que trata de eso. En estos días estuvieron, en estas semanas, por ahí uno a veces pierde la dimensión del tiempo en esta cuarentena, a veces fue un mes, una semana o 3 meses, pero estuvieron cumpliendo años los clubes de esta ciudad, los 2 clubes más importantes, más grandes, que son Argentino y Filmat, y hicieron producciones audiovisuales con testimonios de personas. Y una cosa que me llamó mucho la atención y que lo hablábamos entre algunos, digamos, en la redacción del periódico, es que uno de los clubes directamente no hay testimonio de mujeres y el otro tiene un testimonio de una mujer. Claro. O sea, los protagonistas del club son varones. Digo, y estas cuestiones que en otro momento yo mismo ni siquiera lo hubiese cuestionado, ni me lo hubiese planteado como una... Ni preguntado. Pero no, ni siquiera me lo hubiese planteado aparte como algo raro. Lo hubiese tomado con total normalidad. Digo, ahora me pregunté, digo, mirá cómo... Porque uno mismo, digamos, es parte de esa cuestión que va reproduciendo y que lo toma así. Sí, bueno, las clases de educación física hicieron mucho daño a las mujeres, digamos. Desde la separación de los cuerpos de mujeres y varones hasta las actividades que realizamos las mujeres, digamos, que contra los deportes que hacen los varones, digamos. Yo me acuerdo que no transpirábamos. Digamos, ¿no? También tiene que ver con este estereotipo de la feminidad, de no transpirar, ¿no? De estar despeinada. Bueno, todo eso, imagínate, desde que sos chiquitito y chiquita la empezás a incorporar y termina como construyendo ahí un estereotipo muy rígido de qué es ser mujer y qué es ser varón. Y solo eso, ¿no? Solo mujer o solo varón. Tampoco claro. Hay, digamos, lugar para lo diferente, para lo distinto, para lo diverso. ¿Qué sentís que son? Vos decías, bueno, por un lado vemos que la ESI está ganando su lugar, que está en debate, que muchos empezamos a preguntarnos cosas, a interpelarnos, pero también cuando uno ve la estadística de femicidios, bueno, ve que la problemática y las dificultades continúan. ¿Cuáles son los desafíos que están por delante, digamos, en relación a todo esto? Bueno, me parece que el gran desafío es ese, digamos, poder lograr la igualdad, digamos, de derechos
sociales, políticos, económicos, que por más que, digamos, exista la ley, pero después en la práctica todavía queda mucho por recorrer y me parece que ese es el gran desafío. Que se avanzó un montón y también con la comunidad LGTB también se avanzó un montón, pero bueno, me parece que el gran desafío es que todo esto que se viene trabajando desde hace 14 años empiece a materializarse, fundamentalmente en pos de eliminar la violencia, que me parece que es la clave. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Si tenés los siguientes síntomas, fiebre y tos, 0800-555-6549. Fiebre y dolor de garganta, 0800-555-6549. Fiebre y dificultad para respirar, 0800-555-6549. Fiebre y pérdida del gusto y o el olfato, 0800-555-6549. No dudes y llama urgente al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Desde la Cooperativa de Trabajo El Correo de Firmat Limitada, te invitamos a dejar un mensaje en la esfera del tiempo. En cualquier hoja de 15 por 20 centímetros, escribí alguna de estas opciones. ¿Qué sensaciones te genera vivir en esta situación de pandemia y aislamiento? ¿Cómo se vio afectada tu vida y tus proyectos? ¿Qué sueños te quedaron por concretar? ¿O qué te gustaría que cambie en el mundo cuando todo esto termine? Una vez que tengas tu mensaje, identifícalo con tu nombre, apellido y edad y depositalo en las urnas ubicadas en la redacción del Correo de Firmat, Santa Fe 1347, o en el hall central de la municipalidad. Tenés tiempo hasta el lunes 28 de agosto. Forma parte de la esfera del tiempo. Sigamos escribiendo juntos la historia. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Velocidad. Pampacón es velocidad. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Tercer bloque de Mesa Redonda Debate y nos visita Agustín Ferrer, asesor ad honorem del Ministerio de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe. Agustín, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, y en este contexto, ¿no?, donde producto de la pandemia, también de una crisis económica que se viene arrastrando desde hace tiempo, se lanzaron créditos para asistir a empresas a través del gobierno de la provincia de Santa Fe. Sí, el gobierno de la provincia de Santa Fe viene trabajando en un programa de asistencia y fortalecimiento de la actividad productiva y económica de toda la provincia a través de diferentes líneas
hay líneas de subsidios que ya se fueron entregando. Bueno, todavía está vigente la línea de subsidios para toda la actividad de turismo y hotelera. Y también ha lanzado diferentes líneas de créditos para diversos sectores comerciales, productivos, de servicios, a diferentes escalas. Sabemos que la actividad de la producción y el comercio en Santa Fe es muy diversa y tiene diferentes necesidades y merece un abordaje distintivo para cada uno de los sectores. En ese marco, las primeras líneas que salieron fueron las del Consejo Federal de Inversiones, que la verdad que son muy interesantes y que están destinadas quizá a proyectos productivos un poco más grandes, con tasas subsidiadas y de largo plazo, pero que por ahí revisten un carácter un poco distintivo. Lo que nos estaba quedando afuera era el sector del pequeño comercio, la pequeña industria, que muchas veces no tiene la posibilidad de acceder a través de los créditos subsidiados de los bancos, o que no accedía a los ATP que daba Nación, o que tampoco accedía a otras líneas en las cuales se requiere mayor cantidad de documentación y demás. Entonces se largó un programa que destina 125 millones de pesos para un sistema de créditos rotatorios que se entregan a través de centros de desarrollo territorial. En el caso del Departamento General López, al no haber un centro de desarrollo territorial, porque el que había quedó en desuso porque no estaba funcionando desde hace mucho tiempo, se hizo un convenio marco con el Centro Regional para el Desarrollo, aprovechando para potenciar las instituciones y el trabajo conjunto con todas las localidades, por 10 millones de pesos, para todo el Departamento General López. ¿Hay rubros específicos de la economía en sí al cual están apuntando, digamos? Mirá, en este caso, casi el único requisito que tiene es que obviamente tiene que estar inscripto, tiene que existir el rubro de la empresa, pero así sea un monotributo social, monotributo categoría A o B, la idea es que esté registrado simplemente y que tenga un año de antigüedad. Después, el otro requisito es que haya sido una actividad que no haya estado exceptuada de trabajar durante la pandemia, y en ese listado hay órdenes de prioridad. Prioridad número 1, aquellas actividades o que todavía no están habilitadas, caso por ejemplo jardines maternales, peloteros, no sé, reuniones, salones de fiesta, eventos musicales, todo ese tipo de cuestiones, o aquellos que empezaron a trabajar en forma parcial recién a partir de mayo. Caso gimnasios, por ejemplo, piletas climatizadas, o todos esos sectores que también estuvieron durante bastante tiempo sin trabajar. Y a partir de ahí empieza a haber un segundo orden de prioridad, que son aquellos que pudieron empezar a trabajar a partir de abril, o aquellos que pudieron empezar a trabajar. O sea, esa es un poco la idea. No entraría, por ejemplo, un supermercado, como para que quede claro, que no tuvo ninguna parálisis en cuanto al funcionamiento. Lo importante de esto es que es un fondo rotatorio, es decir, que se entregan los fondos al centro regional. A partir de ahí se administran a través de las unidades locales, como llamamos nosotros, que da la participación a los municipios y las comunas, a un concejal de la oposición y a la posibilidad de que se integren también las instituciones locales a esa mesa de trabajo. Hay una mesa que define el criterio de distribución, entonces. Exactamente. No solo el criterio de distribución de los fondos, sino también a qué se le da mayor prioridad en función a cada uno de los lugares. Nosotros sabemos también que el departamento es muy amplio y que tiene características muy diversas. Entonces, los módulos son de 100.000 pesos, pero el decreto provincial habla de hasta 100.000 pesos. Entonces a nosotros nos pareció oportuno que esas unidades locales puedan distribuir eso de otra manera. Por ejemplo, caso de las comunas y los municipios más chiquititos, las comunas más chiquititas que le toquen a lo mejor 300.000 pesos, en vez de dar 3 créditos de 100.000 pesos, pueden tomarse la atribución de dar 6 de 50.000 o 10 de 30.000. O algunos de 100, otros de 50 y otros de 30, lo pueden ir distribuyendo de la forma que quieran. ¿Cómo es la devolución? La devolución es con 6 meses de gracia, es decir, empiezan a pagar al 7º mes, cuando creemos y esperamos y rezamos que la actividad ya vuelva a esta famosa nueva normalidad. Y a partir de ahí son 12 cuotas mensuales con una tasa anual compensatoria del 13,5%. Eso vuelve otra vez a nutrir el fondo rotatorio para volver a alargar nuevamente otra convocatoria, que esperemos que ya no sea en el marco de una pandemia, sino que sea en el marco de un proceso de reactivación de las economías locales. Ese dinero que vuelve sigue siendo administrado por los mismos organismos, por la comuna, por la municipalidad. ¿Cómo, digamos, dónde regresa ese dinero para luego
volver a ingresar nuevamente. Digamos, fondo rotatorio, para aquellos que nos están viendo, es esto: cuando vos devolvés, eso va rotando, así lo dice la palabra, digamos, vos lo devolvés y eso después va a otra empresa. Es importante plantearlo, digo, porque muchas veces algunos se piensan cuando le dan un fondo rotatorio que le dan un subsidio, no es un subsidio, hay que devolverlo para que después otro tenga la oportunidad. Para que otro tenga la oportunidad. ¿Quién va tomando ese fondo que vuelve? ¿Quién lo define? ¿Quién es encargado de administrar, y así lo dice el convenio, los fondos provinciales en este caso? Es el Centro Regional para el Desarrollo. O sea que los fondos van a volver al Centro Regional. Bien. Lo que establecimos en conjunto es que, en este caso, aquellos municipios y comunas que mejor administren, si se quiere, esos fondos en el sentido del compromiso que se tomen en que se den correctamente, en que después se haga un seguimiento, que se acompañe a aquellos comercios que recibieron los fondos y que obviamente aquí si bien hay una obligación no solo ética sino también contractual porque se firma un contrato de mutuo, sabemos que muchas veces cuando esos fondos tienen que ser devueltos al municipio muchas veces no vuelven, como vos decías. Entonces, para nosotros es fundamental el compromiso de los municipios y las comunas en apoyar ese seguimiento para que eso se devuelva. Lo que definimos entonces es, si bien las comunas y los municipios no son codeudores ni garantes de los créditos, el porcentaje de esos créditos que no se devuelvan en ese lugar no van a volver a ir a ese lugar. Bien. No queremos que en general también lo que pasa, que aquellos municipios más grandes que tienen mayor caudal de fondos por tener más comercios y más habitantes, también tienen menor caudal de distribución. Y muchas veces lo que pasa es que a lo mejor una comuna chiquitita que tiene 5 o 6 créditos y los devolvieron, después se ven perjudicados por la no devolución en otros lugares. Entonces, nos pareció la forma más solidaria, más adecuada de distribuir los fondos. Aprovecho la oportunidad y te llevo a otro tema, como analista que sos también de la macroeconomía. ¿Qué lectura haces del acuerdo, ¿no?, que obtuvo el gobierno nacional en el marco de lo que es la deuda, ¿no?, y evitó la caída en default? Bueno, en primer lugar me parece que es una gran noticia y es un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la economía post-pandemia. Sí. Primero porque da la disponibilidad de muchísimos más recursos para afrontar todas las políticas que vienen de aquí en adelante. Yo recordaba cuando se elevó al Congreso esta propuesta de negociación de deuda y se trataban 3 puntos. Uno de los puntos era, y el más importante, era poder prolongar los plazos de pago haciendo que la deuda sea sostenible y que pueda pagarse. De otra forma, en los plazos que ya estaban preestablecidos iba a ser totalmente imposible poder pagarlo y el default de hecho ya estaba desde octubre, noviembre. El segundo punto era la quita o del capital o de los intereses. Entonces, más allá de lo que se pueda decir en algunos medios o no, eso se ha cumplido en excelencia. Principalmente la quita de intereses, que promediaba más o menos el 7%, se ha negociado a un 3% y se han prolongado los plazos de una manera muy exitosa. 42.500 millones de dólares, 42.500 millones de dólares es lo que Argentina iba a tener que pagar de aquí al 2023 y es lo que Argentina no va a pagar de aquí al 2023 y que gran parte de eso, que son algo un poquito más de 30.000 millones de dólares, es lo que directamente no va a pagar por las quitas en la negociación y el resto es lo que va a ir pagando a medida que la economía vaya creciendo. Es decir, se va a empezar a pagar un poquitito ahora el año que viene, otro poquitito el otro año, pero la distribución y la carga más importante va en el año 2029 y en el año 2030. El ciudadano de a pie, ¿en qué lo va a percibir? Está mirando en este momento el programa de tele y dice, ¿a mí en qué me beneficia esto, por ejemplo? Bueno, para llevarlo bien al llano. Para llevarlo bien al llano. Esto es, 1 de cada 5 pesos que gastó el Estado el año pasado. Cuando hablamos de gasto del Estado, hablamos de la educación gratuita, hablamos de los subsidios para la electricidad, para el gas, para lo que sea, hablamos de la inversión en infraestructura, hablamos de la inversión en planes de vivienda, hablamos de créditos rotatorios o líneas de financiamiento para la producción, hablamos de todo lo que el Estado interviene en cuestión de gastos. El año pasado, 1 de cada 5 pesos, el Estado lo utilizó para el pago de deuda. Entonces, quiere decir que vamos a tener un 20% más de recursos para poder, porque no se va a pagar nada, un 20% más de recursos para poder utilizar
en planes de vivienda, en planes de infraestructura. Bueno, se lanza nuevamente el Procrear y permite, por supuesto, una proyección del Estado en el próximo presupuesto que se va a hacer de una forma totalmente distinta, sin una carga tan pesada como iba a ser en estos próximos años la deuda, y aprovechando para poder recrear un nuevo plan productivo que, por un lado, como ya lo expresó el presidente, haga foco en el crecimiento del mercado interno para generar recursos luego para que eso se pueda exportar y generar los recursos para pagar la deuda. Pero al ciudadano de a pie lo va a ver en lo inmediato, cuando empiece a ver la reactivación de las obras de construcción, cuando empiece a ver la reactivación de los planes económicos. Recordemos que hasta hace 2 años atrás no había un plan de financiación. Las empresas lo saben, tenían que recurrir a tasas imposibles de pagar. Sí. Ya lo están viendo ahora, imagínense cuando tengamos la posibilidad de tener muchísimos más recursos para poder utilizarlo. Me parece que eso va a ser lo fundamental. Agustín, esta deuda es con bonistas, digamos. Falta también definir una deuda con el fondo, con el FMI, que es otra negociación que se avecina ahora. Sí, son 3 negociaciones. Claro. Esta es con bonistas, es decir, con acreedores, bajo una ley extranjera. Bien. Después tenemos aquellos bonistas que compraron o adquirieron bonos bajo la ley local, deuda local. Eso de cualquier manera se va a tratar en el Congreso y se le va a dar el mismo tratamiento que se trató con aquellos acreedores externos. Y por otro lado tenemos la deuda del Fondo Monetario Internacional, que son algo así como 45.000 millones de dólares más, y acá me parece que esto es fundamental, te voy a hacer un paréntesis. Nosotros nombramos 42.500 millones de dólares acreedores externos, 40.000, que son cifras imposibles, no me alcanza esto para escribirlo y la gente se quiere matar del otro lado. Nada de toda esa plata que hoy tenemos como deuda quedó en el país. Claro, no es que vos decís, con esto hicimos rutas, hospitales, escuelas y por eso se gastó esta plata, ahora la vamos a pagar, pero que nos queda todo este... De eso nada, digamos. De eso no quedó nada, no lo dice Agustín Ferrer, no lo dice Martín Guzmán, lo dicen los informes de formación de activos externos o fuga de capitales del Banco Central en el último año. Todo lo que entró por una puerta se fue por el otro. Formación de activos externos. Sí, claro. Fuga de capitales. Fuga de capitales. Fuga de capitales. Vamos a hacerla fácil. Así lo van a encontrar, formación de activos externos. Sí. Ahora falta la negociación con el fondo, que si bien se mostró muy dispuesto y muy colaborativo en ayudar al gobierno argentino en que llegue este arreglo, bueno, obviamente era pieza fundamental, porque si caíamos en default con los acreedores externos, menos le íbamos a pagar al Fondo Monetario. Claro. Bueno, hay que ver cómo se comporta ahora. Yo de cualquier manera tengo mucha esperanza en que se llegue a un arreglo también muy beneficioso, porque de hecho tienen que asumir la responsabilidad en la que presta. Claro. Dijo el ministro... Hay una responsabilidad política acá, digamos, que es bueno dejarlo en claro. Mira, dijo el ministro, para que haya un deudor irresponsable tiene que haber un acreedor irresponsable. Claro. Entonces, si vos le prestaste a un país que estaba recontraendeudado, si vos no cumpliste ninguno de los puntos que te marca tu órgano directivo, recordemos que uno de los puntos fundamentales que tiene el acuerdo del Fondo Monetario Internacional para prestarte dinero no es que vos le baje la jubilación y que ajustes. Es que vos no podés prestar, que la plata que presta el Fondo Monetario no puede ser utilizado para formación de activos externos. Y esto es lo que pasó en Argentina. Entonces, son corresponsables del desastre y del endeudamiento enorme que dejó el gobierno anterior. Bueno, de alguna forma tienen que hacerse responsables y esa responsabilidad, más allá de lo que se hable, tiene que quedar conformado en un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. ¿Qué sensación te queda cuando ves en la tele a muchos de los economistas que son los responsables de contraer esta gran deuda en la República Argentina dan consejos o daban consejos de cómo llegar a un acuerdo con los bonistas? Bueno, es lo que hicieron históricamente. A mí me preocupa mucho más que eso. Digo, cada uno tiene la posibilidad de dar la opinión que quiera. A mí me preocupa mucho más que alguno de esas personas no solo cometieron una negligencia, si se quiere, a la hora de endeudar tanto al país, sino que la utilizaron. Te voy a nombrar un solo caso, que me parece uno de los más contradictorios. Sturzenegger, creador de las LELIQs, 89% de tasa de interés, histórico en el mundo, cuando deja su cargo, se instala en Nueva York, abre una empresa que hace fideicomisos financieros, es decir, que arma diferentes tipos de bonos para prestar a diferentes lugares y se transforma en acreedor de esos bonos, haciendo negocios extraordinarios. Eso tiene que ser, una vez que pase eso, de una vez por todas tiene que ser investigado. Es decir, más allá de que opinen o no, me da lo mismo. Lo que yo quiero es que se investigue y que de una vez por todas no puede ser que cada 10 años vengan los mismos funcionarios, los mismos apellidos,
a endeudar y a dar una carga tan pesada de deuda al país en su conjunto, más allá del gobierno que toque, y que después alegremente anden por la vida con esos millones que se hicieron y vuelvan nuevamente a ocupar cargos públicos y vuelvan a endeudar. Habría que hacer como los almacenes, ¿viste? Poner una lista con estas personas, claro, y poner en cuánto, digamos, y qué hice. Entonces te queda el papelito ahí, vos, cuando vuelven de año, che, pero vos sos este que está acá. Por lo menos eso, digo, sí. Si no va a haber una sanción judicial, digo que existe algún tipo de sanción cívica al respecto, porque después juegan también con esto de la desmemoria de nosotros, que estamos en un montón de cuestiones y nos olvidamos rápidamente o perdemos la referencia y después le damos una oportunidad para que nos vuelvan a estafar, digo, porque al fin y al cabo es una estafa. Es todo, digamos, es estafa, es utilización. Recordemos que uno de los puntos claves también es vos no podés utilizar la información pública privilegiada que vos tenés para hacer negocios. Claro. Y creo que esto uno lo ve hasta un ciego, o sea que me parece que de una vez por todas, insisto, y por eso quizá también es tan importante de una vez por todas hacer también una reforma judicial, para que de una vez por todas aquellos que de hace tantos años hacen negocios al oscuro, empiezan a devolver algo de lo que se llevaron, ¿no? Agustín, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Estamos cerrando, Mariano. Así es, la verdad que un programa muy interesante con muchas cuestiones que nos quedan por analizar. Digo, también hay una cuestión que nos queda por delante porque toda esta cuestión que se viene cuando haya que empezar a pagar, digo, tarde o temprano las deudas hay que pagarlas y dónde van a salir los recursos. Está por ahí también una ley para cobrarle un impuesto a la riqueza que me parece en algún momento vamos a tener que solicitar que se tenga en cuenta. Digo, ¿de dónde sale la plata? O sea, porque la plata está y pagar se tiene que pagar. El tema y la pregunta de siempre es quién pone la plata. Y generalmente la plata la terminan poniendo, digamos, los sectores populares. Estaría bueno que aquellos que se benefician mucho también algún día se hagan cargo y digan, bueno, tenemos que poner. No lo van a decir, por eso tiene que haber una ley para que pongan. Que tenga buena semana, Mauro. Igualmente, Mariano, gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chau.